¿Qué tal amigos? Pique Rojo aquí. El día de hoy vengo con un video de teoría sobre Sprite, sobre creo que podrían darse las combinaciones del deck. Eh, digamos, antes de empezar un pequeño disclaimer, yo no hago los videos, los deck profile ni las teorías en el son de que mi palabra sea como lo último sea ley. Yo sé que pues hay cosas en las que no puedo tener mucha experiencia y tal. Sin embargo, en lo que yo voy probando, en lo que yo voy haciendo mis propias pruebas con el deck, creo que pues tengo algo que aportar a la discusión sobre el cómo armar el deck, el cómo jugarlo, más allá de que pues cierto deck está muerto, decir lo que ya se ha dicho. Sí, quiero es que esto les sirva como de guía, como para que tomen ideas, no necesariamente pues, que sigan exactamente las recetas que yo sigo. ¿Sí? Ahora eso. Ya como parte de este disclaimer, quiero dejar en claro que voy a hablar simplemente pues de las versiones que yo me he sentado a probar tanto en físico como haciendo teoría, es decir, probando en digital y mirando números con mis conocidos y compañeros que pues también manejan el deck. Entonces será mi opinión personal desde esos puntos. Los decks, las versiones de las cuales no voy a hablar van a ser la Runic y la Gate. ¿Por qué? Porque son versiones que no he probado personalmente y no me he podido sentar a testear, ¿sí? A poder decir, mirar números, ver cuál sale mejor, cuál no. Entonces, eso. Eh, y ya para terminar, una cosa que creo que va a ser fija en todas las versiones que vayamos a ver es el uso de al menos un sprint y dos gigantes. Eso creo que es estándar para todas las versiones. Sprint es una de las mejores cartas del deck en este momento. Antes pues no era tan bueno porque simplemente era una pieza de combo, pero ahorita lo vamos a utilizar mucho para hacer control. Pues a mí me gusta mucho dejarlo para hacer control. Entonces ya cuando haga un video de combos de alguna versión en específico, pues se las mostraré, ¿sí? En este caso, pues la versión que yo les puedo mostrar es la versión, digamos, pura o sí verso, que es la que yo les puedo mostrar cuando haga videos de combos. Pero aquí en el caso de teoría, pues ya vamos a discutir las posibilidades que hay de todas las versiones, ¿sí? Entonces, primero, arrancando qué es lo que vamos a utilizar siempre del sprite, cómo irían de los números, em, de lo que es nuestro motor sprite, porque ahorita sprite se siente más como un motor que como un deck como tal. Entonces vamos a jugar, eso sí, obligatoriamente, pues 3 azul, 3 jet, eso es obligatorio. Un red y una carrot, creo que ahí los números pueden empezarse a discutir. ¿Por qué? Porque como ya no tenemos elfa, que sí dolió bastante, em, digamos, lo que pasa es que queda la discusión de si quiero arrancar con los negadores de una vez, si prefiero más bien entrar a buscarlos o si ya los gasto una vez, me da igual haberlo gastado o si prefiero volverlo a robar. Entonces ahí estaría como la discusión. Digamos, lo que más he visto es que jueguen dos carrot y una sola red porque pues de manera natural el deck ya tiene acceso a negadores de monstruos en el extra deck. Digamos, eso lo veríamos por parte de Digin Buster o pues de otras cartas que jugaríamos en el deck. Entonces, ya eso sería una cuestión que lo dejo para que cada quien lo piense. Lo mismo con la existencia del Pixies. Digamos que el más discutible, el que se siente más desechable de alguna otra manera, o reemplazable, pongámoslo así, es Pixies. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ya no tenemos la manera tan consistente de hacer Elfa para revivir el azul y buscar nuestro Pixies, que es no hace de nuestro Nesto, para cuando quieren entrar a Battleface y pasarnos a nuestros bichos por batalla. ¿Sí? Eso me parece un problema de alguna u otra manera porque si el deck siempre ha tenido ese problema de que nuestros monstruos son muy pequeños, entonces se los pueden quitar con un normal summon, ¿sí? O incluso Cash Tira en este momento esos monstruos son gigantescos en comparación con los Sprite y eso puede ser realmente un problema. Entonces lo dejo ahí. Sobre las mágicas, creo que Starter es indiscutible sí o sí. Pero los números donde sí se entran a discutir es sobre si la existencia de la Gamma Burst, porque la Gamma Burst
puede llegar a ser un OTK muy fácil, porque pues nuestros monstruos tienen 1500, 1200, y pues que les dé a todos los monstruos que controlemos nivel 2, Link 2, rango 2, 1400 extra hasta el final del turno es un boost muy, muy, muy fuerte. Porque entonces ya nuestros monstruos pasan a ser de 2800, de 2900, ¿sí? Es muy fuerte. Además, ya tener, como ustedes saben, Sprite es un deck que pone múltiples monstruos en campo. Entonces, poner múltiples significa que con 4 monstruos que pongamos ya estamos haciendo un OTK, ¿sí? Entonces, o ni siquiera, creo que con 3 monstruos de 2500 cada uno, si con 4 monstruos que pongamos, si están sobre los 2500, 2900 cada uno, hacemos OTK, lo cual es interesante, ¿sí? Y por último, la última carta que yo sí entraría como especialmente les recomendaría, pues que jugaran múltiples, sería la Double Cross. No solo por el hecho que va a ser la principal forma de revivir nuestros recursos o de recuperar nuestros recursos, nuestros monstruos hacia los Links 2. Por eso les decía que me interesa más dejar Sprint en campo y no utilizarlo tanto como material de gigante. Es porque ella nos va a permitir robarnos, ¿no?, los monstruos de nuestro oponente. Y eso es muy potente, especialmente porque no les niega los efectos, el robarnos es de manera permanente. Ta, 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 sí. Además podemos poner como si fuera material de un monstruo rango 2, lo cual es muy fuerte porque entonces dejamos el monstruo literalmente inhabilitado. Entonces me parece muy potente y creo que es una carta que hay que tener muy muy en cuenta para los match de aquí en un futuro próximo. Eso por el motor Sprite. Entonces ahora voy a entrar a hablar de lo que sería como cosas que se van a requerir sí o sí casi todas las versiones de Sprite, y sería los Prosperity. En mi experiencia, en lo que vengo probando, creo que pues ya Sprite de por sí lo necesitaba, pero no me parecía tan necesario, es decir, que sí o sí tenía que ir. En este momento, pues a la hora de combinar el deck, sí me parece que es una carta que sí o sí tiene que ir en todas las versiones, salvo en la que llamaríamos como Sprite pura o Civerso, porque pues tenemos acceso a Signet Mining. Sin embargo, sí, en todas las versiones, en todas las demás versiones, en este caso Gishki y Lifetwin, que las he estado probando, me parece que es una carta que sí o sí tiene que ir. De hecho, la Spot Prosperity le tengo que agradecer a Pablo, que pues me ha dejado sus cartas y pues puedo mostrárselas porque la carta no es mía, realmente yo no la tengo y pues en este momento está bastante más cara. Entonces me queda muy difícil adquirir la carta o poderla conseguir. Entonces se los dejo ahí nada más como para que lo tengan en cuenta. Me parece que la carta sí o sí tiene que ir en este momento en el deck, sea la versión que uno pretenda jugar, y en la única versión en la que uno podría admitir que no esté sería en esta versión pura. ¿A cuál es la versión pura que yo me refiero? Es la versión que juega los Nimble y está jugando en este momento pues los Cybers Gadget con las Signet Mining. ¿Por qué? Porque es que Cybers Gadget es un muy buen normal summon que por sí mismo nos permite llegar a 3 interrupciones y es únicamente utilizando el Cybers Gadget. Cybers Gadget también se va a jugar eh, muy de la mano con Linguriu. ¿Por qué? Porque es que Cybers Gadget, cuando se invoca de manera normal, nos permite invocar un monstruo nivel 2 o menor con efectos negados, ¿sí? Y cuando él deja el campo, nos pone un token nivel 2 luz Civerso. Y pues en ningún momento nos bloquea a hacer nada. Además, Linguribo es un monstruo que tiene un efecto útil que en este momento me parece muy relevante. ¿Por qué? Porque como ya no tenemos acceso tanto a negadores de magias trampas, él sí puede negar las trampas tributándose a sí mismo, lo cual nos da una protección adicional a nuestro campo si empezamos a construir nuestro campo sobre él. Ahora, ¿qué es a lo que sí le tendría miedo? Porque pues el meta ha venido cambiando, es a Nibiru. Entonces eso significa que en todas las versiones que vayamos a hacer, antes de la quinta summon debemos hacer gigante. Entonces hay unas por otras. Digamos que en la versión pura podemos hacer One Card Combo gracias a Cybers Gadget, pero pues eso significa que el campo no queda lo ideal posible o todo lo fuerte que uno quisiera, ¿sí? Pero pues en esa versión uno sí necesita llegar a utilizar estas cartas como serían
aparte Hyperia y los Nimble. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, una vez yo tengo acceso a todas estas cartas, una vez el Angler resuelve, si yo arranqué con Gadget, pues a Gadget no lo puedo invocar por gigante. Si ya jugué con los sprites, con Azul y con Jet, pues realmente me quedan muy pocos targets, digamos de una u otra manera, útiles para invocar con gigante. Entonces creo que Lipiria tiene su lugar ahí, que es un robo adicional. Digamos, lo podemos revivir con Double Cross para un robo adicional. Quizás no sea lo ideal a revivir, pero pues con las negaciones que podemos, con las interrupciones que podemos dejar, pues es interesante poder revivir ese tipo de cartas. ¿Por qué? Porque, digamos, esta versión se beneficia mucho de la existencia de estas dos cartas. La versión pura se beneficia mucho de tener Mankind Cat y Digimon Buster. ¿Por qué? Porque Digimon Buster lo podemos hacer con Gigante, lo podemos hacer con Azul y con Jet, que son dos monstruos de oscuridad. Y Mankind Cat nos permitirá tener acceso a técnicamente cualquiera de los monstruos que necesitemos. Sea una red, una carrot, o sea incluso algún azul o Jet, porque pues, digamos, fuego quizás no es el atributo más común, pero oscuridad sí. Entonces nos va a poder permitir tener acceso a esas cartas fácilmente y pues igual sigue siendo un monstruo con 2000 de ataque, ¿sí? Lo cual es bastante importante. Eso por un lado, y pues las Sidnet Mining me parecen también muy importantes a la hora de combinarse con Cyber's Gadget o incluso si lo quieren con la Ibli, porque nosotros podemos descartar a Engler, ¿sí? Y Engler nos va a activar efecto, lo cual genera muchísima potencia. Digamos, en esta versión sí podría considerar el hecho de bajar un Engler, porque como ya no estamos jugando las ranas, no vale la pena jugarlas. Eh, Creo que un Engler vale la pena bajarlo, considerar si vamos a seguir jugando dos o solo uno. Entonces, vale la pena hacerse esa pregunta sobre eso, porque lo único feo del Engler es robármelo y no tener cómo enviarlo al cementerio, es lo único. Em, Eso. Digamos, una ventaja ya en adelante es que Beaver uno lo puede robar y grindeando es muy bueno, pero pues ya tenemos una otra carta que grindeando también es muy buena, que es el Cyber's Gadget, que nos permite recuperar cualquier nivel 2 en el cementerio. Entonces eso es bien excelente. Lo único malo es que le traiga con los efectos negados. Es lo único, ¿sí? Entonces, como eso. Am, y ya por un lado, digamos que por el extra deck no va a variar mucho en las versiones que vamos a ver, pero pues eso ya lo iré comentando. Ahora por la versión Live Twin, que es como una versión interesante, o pues que a mí me viene gustando mucho, creo que es la versión que más se beneficia de la existencia de Podo Prosperity por una razón. El combo se puede llegar muy fácilmente gracias a que tengamos como normal summon a Lila y lo acompañemos de un sprite importante, sea azul o jet, porque eso nos va a permitir hacer awesome y generar los cuerpos suficientes para poder jugar sin necesidad de caer al Nibiru. Uno, eso. Dos, el hecho que el deck tenga la posibilidad de tener acceso a las niñas Link, que no como jugada principal, sino como jugada después del primer turno, después de hacer el primer tradeo de cartas con mi oponente, me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que la niña Link, 4 de ellas, no solo me sirve como una interrupción en turno de mi oponente, porque me va a permitir invocar las hayas 2, sino que en mi turno, cuando ya esté en el cementerio, yo la puedo remover, enviar un Life Twin desde mi mano deck o cementerio, desde mi mano deck o campo al cementerio, para poder enviar una carta de mi oponente al cementerio, lo cual es una forma de, no de interrupción, pero sí de forzar el campo muy interesante, ¿sí? Entonces, y una de las cosas que más me gusta de esta versión es que tenga el acceso a la Awesome. ¿Por qué? Porque tiene la Kill Frost. Uno, es un Special Summon que cae desde la mano porque existe la Lila. Y dos, es un monstruo Aqua que nos permite llegar, pues, obviamente a Awesome. Adicionalmente, pues, si se dan cuenta, es un motor en el main deck bastante pequeño, que son 5 cartas de monstruos, 5 cartas de magias, lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque la Secret Password nos va a poder traer a la Sony Snitch y la Sony Snitch nos va a traer cualquiera de los monstruos que necesitemos
de las Life Twin, bien sea la lila o sea la Quizzical Frost. La ideal sería que traigamos la lila para que cuando hagamos gigante, sea con el azul, con los materiales que tengamos, traigamos la otra niña para poder hacer oso. Y eso lo vamos a hacer siempre sobre el cuarto summon para podernos estar protegiendo siempre del Nibiru. Y una cosa que me gusta y me parece como algo inesperado es el efecto de la Trouble Zone. El efecto de la Trouble Zone de hacer daño y de ganar vida es algo que nos va a poder permitir jugar de una u otra manera más cómodos cuando nos encontremos en tiempo. ¿Por qué? Porque es que esto va a empezar a quemar a nuestro oponente y nos va a dar cierta ventaja a los finales de ronda. Y eso me parece que es un punto muy positivo para el deck, esa forma de mantener cierta presión a la hora de ir en tiempo. Entonces, si se dan cuenta, es una versión bastante diferente a lo que sería la versión pura, porque sí necesita de complementar manos, ¿sí? Y por eso me parece que la Pot of Prosperity tiene que ir sí o sí en esta versión. Ahora, es una versión que también se beneficia mucho del uso de hand traps, y es una versión en la que no soy fan de en primer turno hacer a las niñas Link. ¿Por qué? Porque es que las niñas Link tienen un problema, es que me cierran a mí hacer demonios desde el extra deck. Y personalmente creo que una de las cosas que más fuerza le da al deck Sprite es la capacidad de poder eh, combinarse con, con varios decks y especialmente tener acceso a los Links 2 que pues en este momento en comparación con los rango 2 tienen un pool muy bueno. Por ejemplo, las niñas si fueran genéricas serían espectaculares, así me cerraran solo a demonios serían espectaculares porque tenemos Lila que va a estar rompiendo y va a estar forzando cosas y Kisikil que nos va a estar dando más unos en la mano. Y eso es muy bueno. O sea, a mí me gusta mucho esa posibilidad de poder estar generando cartas en la mano. ¿Sí? Sin embargo, está clarísimo que el deck necesita acceso a Prosperity, sí o sí, para aumentar su consistencia. Finalmente estaría la versión Gishki. Yo ya lo comenté en un short hace tiempo, y es que yo no pienso dedicarle demasiado tiempo a la versión Gishki hasta que Abyss no venga reimpreso, porque es un monstruo que está sencillamente caro porque es solo viejo y no tiene reimpresión, ¿sí? Entonces no me parece. Pero es una versión que lo único que realmente cambia respecto a todas las demás es el hecho de que necesita la anémona, esta de la niña Link de las Marinces, voy a dejar la imagen, para revivir, bien sea al Severidad, al Grim o al Abyss para poder generar los más uno que necesita el deck. Que es una cosa que a mí sí me molesta de la versión con Gishki, es que la versión Gishki pierde, pero durísimo contra Drollan Lockbeard. Entonces, si Droll se pone popular en el meta, considero que va a ser una versión que se vea muy castigada porque el deck agrega por todos lados. Hacer normal summon, severidad, extraer Abyss, Abyss nos va a traer una, nos tiran Droll. Entonces ya no podemos hacer el efecto de Vision o de Sombra o de Shadow para agregar la pieza que nos haga falta para hacer los rituales. Significa que ya el Azul y Jet ya no pueden hacer su efecto para agregar las cartas Sprite y tener acceso al motor Sprite. Significa que nos vamos a quedar muy atrás en el juego en general. Entonces no me gusta eso de perder ante el Droll, pero digamos si el Droll no es popular, pues las cartas Gishki van a ser muy fuertes. Digamos aquí me falta la trampa Gishki, que es, no recuerdo el nombre, pero pues espero sí, recordar después, si acaso dejaré la imagen. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ese me parece que deja un campo espectacularmente fuerte. ¿Cuál es mi problema aparte del Droll? Siento que el deck tiende a gastar mucha mano en imponer ese campo, ¿sí? Y que es lo último que más me disgusta, es que utilice el Photomirror para pagar puntos de vida e invocar el ritual, porque me parece que es un gasto excesivo.
Digamos, el pago de vida está bien en el primero, el segundo, pero en el tercer duelo del match, me parece que es pegarse un tiro, es uno quedar en una desventaja horrible solo para intentar poner un campo lo suficientemente posible. Y pues nuestro oponente se puede ver muy beneficiado de eso. Entonces eso no, es lo que no me gusta. Entonces tiene como sus puntos muy a favor y muchos de sus puntos en contra que pues a mí no realmente me desagradan esos puntos en contra. Pero digamos que es una de las versiones, quizás una de las versiones más fuertes y más consistentes del deck, porque es que Gishki es un deck, gracias al soporte que recibió ahorita en Photon Hypernova, es un deck espectacularmente consistente y que realmente pues da gusto y es un deck ritual que da gusto jugar porque me pone negaciones reales, que son Neremanas, porque Neremanas no solo niega, sino que aparte, en vez de destruir, devuelve al deck, lo cual realmente complica y dificulta mucho el acceso a las cartas una vez que han sido devueltas al deck, ¿sí? Porque el que caiga en el cementerio, digamos, listo, puedo volver a tener acceso a ellas. Hay muchas cartas que interactúan con el cementerio, pero hay muy pocas que interactúan con el deck. O las cartas que interactúan con el deck, hay muchas cartas que las pueden castigar, ¿sí? Entonces, eso realmente me parece muy, muy, muy fuerte. Además, Neremana es un monstruo de 3000, genera muchísimo daño, ¿sí? Es un bicho que está mamadísimo y tener acceso a múltiples de ella me parece espectacular y una ventaja increíble en el deck. Entonces, creo que es una versión a tener muy, muy en cuenta para el futuro próximo del deck. Y pues lo que les digo, yo en este momento pues no estoy probando esta versión justamente porque no tengo acceso a los avis que me parecen que están por precios exorbitantes, de verdad. Y finalmente, ya como recomendaciones generales, yo creo que el deck sigue siendo un deck pues de hand traps, entonces el deck hay que jugarlo con la mayor cantidad de hand traps posibles y de aquellas que tengan pues un impacto real en el juego. En este momento pues Nibiru, obviamente pues una de las cartas que más impacto tiene pues es Impermanence. Aquí también iría la Murner, la niña de la lunita, la niña en pijamas. Y las tres Ash. ¿Por qué? Porque es que Ash sigue siendo una carta que sigue siendo muy potente, sigue siendo una carta que pues, puede golpear a muchas cartas en el meta, quizás no es la carta eh, pues que quizá quisiéramos ver en todos los matches, pero es una carta que es muy genérica y simplemente tiene una utilidad increíble en cualquiera de los matches. Y la Impermanence en este momento adquiere mucha más utilidad, es porque, digamos, existe Kashtira y Kashtira es un deck que gusta de remover cartas, pero en determinadas manos una Impermanence bien lanzada les va a afectar muchísimo y les va a dejar muy atrás en el juego, ¿sí? Obviamente, pues si mi oponente arranca con la Kashtira-Teosis y así para seguir jugando, pues ya eso es muy difícil, pero es una carta que les va a doler cuando no la active. Y el Nibiru es porque pues ya que tenemos Kashtira y pues es un deck que realmente se ve afectado por el Nibiru, porque pues el Kashtira se puede comer muy fuerte el Nibiru, eh, viene muy bien. Quizás no jugaría, digamos, yo nunca he sido fan de jugar tres, porque sí quiero verlo en mano, pero tampoco quiero ver dos Nibirus en mi primera mano, o robarme los tres, tampoco. Quiero ver un Nibiru y que cuando Kale pase y ya. Y además el Nibiru es especialmente eficiente cuando yo lo veo a él acompañado de otras cartas. Entonces, si yo veo un Nibiru acompañado de una Ash o una Impermanence, hace que la carta sea aún mucho más fuerte, ¿sí? Digamos, eso era lo que pasaba con los Bestial y por eso algunas personas estaban jugando Nibiru de main en compañía de los Bestial, porque Sarle Bestial en el formato pasado, aunque no tiene mucha relevancia porque pues ya terminó, a un Tier Lament significa que yo puedo hacer un Nibiru que sí sea eficiente, porque lo estoy forzando y le estoy quitando cosas, ¿sí? Y en el proceso le estoy desarmando el campo. Ahora, digamos, eso es lo que me parece a mí. Y si ustedes gustan, pueden incluir otras cartas, otras hand traps en su main deck, pero si gustan ir segundos, pues hay muchas cartas en este momento que se le pueden meter al deck Sprite, porque como es un deck muy pequeño, hay muchas cartas que realmente le apoyan en su plan de juego, bien sea para partir campo o que le ayuden a construirlo. Digamos, Colbay no lo van a meter en discusión porque me parece que todos los decks que deberían de tener espacio para meter Colbay, entonces es un sí o sí. Sin embargo, pues hay otras cartas que vale la pena mencionar.
Obviamente, pues algunas de ellas tienen un sentido muy fuerte que se llama pues Kashtira, porque pues el deck es fuerte, no hay que negarlo, no creo que sea el deck más fuerte, pero el deck sigue siendo fuerte, entonces hay que tenerlo en cuenta. Son como las cartas que yo en un principio tendría así en cuenta en este momento, y entre las cuales pues no todas son Hunt Traps si se dan cuenta, también son Board Breakers, como sería el Da Ruler, Droplet. Y pues de lo que entra también de hand traps serían pues los bestial. Sí, vamos a organizar esto un poco. Hablando primeramente pues de las hand traps, porque pues son menos de las que hay que hablar. Hablando de las hand traps, pues Lancea y los bestial. ¿Por qué los menciono? Porque los bestial igualmente siguen siendo un motor y pues en el meta siguen habiendo decks de luz oscuridad, quizás no tanto. Adicionalmente, pues no creo que Kashtira sea como el meta definitivo, mientras que un deck que quizás ha estado pasando un poco bajo el radar sobre el meta, creo que el Branded Despia es un deck que hay que tener muy en consideración y pues una forma de golpearlo son los bestial. Entonces es una forma de tener respuesta y pues los Branded Despia están mamadísimos, son grandísimos. Entonces es una forma de generar el daño. Adicionalmente, Baldrake salió muy económico, viene común. Entonces no veo razón para no jugar por lo menos Baldrake en cualquier versión del deck. Pero esto ya vendría dado por lo que ustedes esperen en el meta del torneo en el que vayan a estar o del meta local en el que ustedes estén. Ya esto es una cuestión muy personal. Digamos, en este momento no estoy esperando tanto Tier Lament. Quizás si los vuelva a meter en el deck por la existencia de Branded Despia, pero no ha sido mi caso en el local donde yo estoy jugando. Entonces, por eso los tengo descansando, por así decirlo. Entonces, eso por un lado. Ahora, si en su local, en su lugar, pues están con Cash, tira, ustedes me entenderán la referencia. Pues hay que jugar Lancea. Lancea es algo que la gente dice que no les afecta, pero realmente sí los deja muy atrás en su idea de juego, porque ya no pueden resolver otras cartas como lo que sería la Reinhardt para poder remover la trampa y recuperar, volver y seguir jugando, o ya no pueden seguir generando materiales o la remoción de cartas en nuestro turno, es decir, ya con esto nos quitamos que nos remuevan cartas en nuestro turno y quedan con un campo quizás no mediocre, pero un campo sí muy manejable, muy simple. Entonces esto puede entrar muy bien. Pondría aquí Chaos Hunter, pero pues lo único que no me gusta de Chaos Hunter, aparte del descarte, es que si mi oponente tiene un Bocomún, pues la pone boca abajo y se la quita y ya. Y pues se llamaba. Entonces eso. Ahora hablando pues por los Board Breakers, una carta que es interesante en ver en main deck incluso es la Book of Eclipse. Book of Eclipse fue el Dark Ruler en su momento porque lo mismo, no había quizás mucha negación de magias trampas, entonces era una forma de simplificar campos fácilmente, poderlos romper porque pues se van boca abajo, ¿sí? Y tener en cuenta que mi oponente solo va a robar cartas al final del turno de los monstruos que tenga boca abajo, que haya sido pasado boca abajo por la Book of Eclipse. Por lo mismo que es una carta que tiene un efecto de robar, se le puede tirar a Ash. Digamos que eso es una razón más para tener la Ash en el main deck, porque si nos tiran Book of Eclipse podemos responder con Ash. Entonces es como muy de toma y dame, y eso me gusta, digamos, en el formato en el que estamos entrando. Pero es una carta que no solo puede ir en el side deck, sino yo, les, yo incluso les daría el coraje a algunos que consideren llevarla en el main deck, porque es una carta que realmente pone mucha presión en el juego. Asimismo, pues da Ruler, porque está pagando campo, quizás contra el Kashtira es poco eficiente, efectivamente porque el Sangreira pues va a seguir con las zonas bloqueadas, porque pues Sangreira su efecto es una cosa que ya resolvió, entonces mientras él esté boca arriba esa zona va a seguir bloqueada, así tenga efectos negados. Entonces nos va a permitir no solo uno, simplificar los campos, bueno, eso directamente, simplificar el campo, pero no nos va a permitir la salida sobre Kashtira, pero sí nos va a permitir la salida sobre otros decks que nos dejen campos bastante imponentes. Ahora, nosotros
lo que yo decía sobre board breakers, también está la droplet, pero la droplet la pongo debajo del Dark Ruler, porque si entramos en un formato donde cache tira va a ser muy dominante o entramos a ver mucho cache tira, la droplet baja su utilidad porque a RiseCard, el exit de los cache tira, pues hace macrocosmos, lo que implica que nosotros no podemos pagar el costo de la droplet, por tanto no podemos activarla. En ese sentido quedaría mejor Dark Ruler que la misma droplet. Entonces, unas por otras. Además, Sprite no es un deck que se beneficie especialmente por enviar cartas de la mano al cementerio. Entonces, digamos que es una carta un tanto regular y por eso se vería más recomendable la Dark Ruler. Ahora hablando sobre lo que yo venía jugando, sobre la versión pura, algo que me parece muy interesante es la posibilidad de jugar una versión del deck a robarse los monstruos y los recursos del oponente con cartas como Change of Heart, Mind Control y Enemy Controller. Porque si se dan cuenta, pues uno es un efecto que ya tenemos de manera, de alguna otra forma natural, gracias a Double Cross, pero es una forma también muy interesante de hacer control. Por lo mismo como ya hay menos negaciones o respuestas a magias trampas en el formato, entonces gracias a esto podríamos no solo robarnos los recursos de nuestro oponente, sino también generar una interrupción adicional. Por eso pongo el enemy controller. Porque si nosotros hacemos normal summon de Nimble Beaver efecto para invocar, nos pueden decir, respondo con impermanence que tenía seteado nuestro oponente. Pues nosotros encadenamos enemy controller, tributamos el Beaver, vamos a tomar el control de uno de los bichos de nuestro oponente, lo forzamos a que se gaste pues las negaciones, como ya no está el Beaver, va a resolver, porque pues la impermanence ya su target ya no está. Adicionalmente, si nosotros vamos primero, el enemy controller tiene esa utilidad que si nos hacen target a algo, podemos tributar ese algo, tomar control de uno de nuestros monstruos, de los monstruos de nuestro oponente y seguir luchando por la ventaja en ese turno. Digamos que Change of Heart y Enemy Controller son más para romper campos, se haría más de la mano de Dark Ruler No More. La diferencia es que, pues, quizás no podamos atacar con Main Control, pero nos podemos utilizar sus efectos. Y pues Change of Heart simplemente es tomar el control del monstruo y ya. Entonces con el controller pues podemos linkear, podemos utilizar sus efectos, podemos robarnos una polución a nuestro oponente y protegernos gracias a esa misma carta. No necesariamente hay que apagarlos por la existencia de estas dos cartas, entonces entra a poner mucha presión. Lo mismo con Change of Heart y pues generar el daño en ese turno es espectacular. Además no nos restringen a nada, entonces son cartas que me parecen muy curiosas en esa construcción del deck. Y finalmente, pues ya esto es muy dependiente de si a ustedes les gusta Foliage Burial, pues porque para la versión pura se lleva muy bien con Nimble Engler. Digamos, no se lleva también con con las demás versiones del deck, pero es una carta que con la versión pura se saca mucho provecho gracias al Nimble Engler. Entonces es como una opción, es un espacio libre, es un flex spot que se puede utilizar. Pero ya esto es para el back. Digamos, en Latinoamérica nosotros no podemos comparar lo que es el meta latinoamericano con el meta estadounidense o europeo. ¿Por qué? Porque es que la economía latinoamericana es muy diferente a la economía que hay allá. Más encima es que en Europa tienen una moneda única, que es el euro, y en general Europa tiene países en posiciones económicas mucho mejor. Entonces, digamos, es más asequible allá, a pesar de que hay muchos decks que se les hacen caros incluso a los europeos o a los estadounidenses, ¿sí? Pero no es lo mismo yo pagar $100 por una carta ganando en dólares a yo pagar una carta en $100 y tener que pagarla en la moneda local, bien sea pesos colombianos, pesos mexicanos o la moneda que tengan en cada uno de sus países donde me estén viendo. Entonces, por eso es que muchos los decks casco, los decks de magias trampas, son muy populares en Latinoamérica. Por lo mismo, entonces yo les recomendaría tengan en consideración cartas que permitan lidiar con el back, lo que serían Cosmic Cyclone y Harpy's Feather Duster, ¿sí?
He visto mucha gente que maindequea Harpies o incluso que están llevando doble Cosmic en el main, justamente para lidiar con ese tipo de cartas que son muy molestas, tipo Floodgate, ¿sí? Entonces eso lo dejo ahí. Y ya, es como lo que tengo para decir. Finalmente, ¿cuál es la versión, cuáles son las versiones que yo más recomiendo? Digamos, yo en este momento yo recomiendo es la versión Pure Sprite o Sprite, Sprite Cyverso, que como la estoy jugando, pues obviamente pues nuestro motor Sprite. Estoy jugando un motor Nimble porque vamos a pasar a través de Sprint de alguna u otra manera. Estoy jugando un Hyperia por las razones que ya les presenté, después de que ya pues he tenido acceso al motor Sprite, pues qué es lo que me queda siguiente útil para invocar, pues un Hyperia. El Gadget, doble Signet Mining. No me parece que jugar triple Signet Mining valga la pena, porque simplemente pues, tener múltiples Signet Mining en mano se vuelve un brick. Estoy jugando obviamente Hand Traps, estoy jugando doble Nibiru, triple Impermanence, triple Ash, en compañía de un Forge Burial, doble Change of Heart y doble Enemy Controller. Es lo que estoy probando estas semanas. Digamos, me gusta esa versión, es chistosa. Digamos, no estoy finalmente convencido sobre estas últimas 4 cartas. Esto puede variar, pero pues digamos es una versión que me da risa robarme los monstruos de mi oponente. Sin embargo, eh, hay otra versión que me parece interesante. Si tienen acceso a las Prosperity, es la Life Twin, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Me gusta más esta versión de Sprite puro o Sprite Civerso. Luego la Sprite Life Twin. De ahí estaría la Sprite Gishki. Y finalmente estaría la Sprite Trivigate. ¿Por qué no hablo de la Sprite Runic? Porque creo que no es una versión para todo el mundo, es una versión más para aquellos que les guste más el grindeo, más setear, pasar, porque es una versión que literalmente no tiene Battle Phase. Entonces habría que estudiarla más y pues personalmente no conozco mucho el funcionamiento de los Runic. Entonces se lo dejo ya más a criterio de cada quien el cómo lo vea. Finalmente, pues voy a recalcar, los Bestials si los tienen, quizás guárdenlos en vez de venderlos. Quizás sea lo mejor, ¿sí? Y ya, de momento eso sería todo, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dar like, suscribirse. Espero escuchar sus comentarios, qué versiones les gusta más, qué teorías les gusta más. Es saber si les gustan estos videos de teoría, son mucho más largos, mucho más extensos. Pero espero que les guste. Son como mis recomendaciones, mis pensamientos a través de mi experiencia y espero que mi experiencia les sirva a algunos o pues a los que me estén escuchando. Gracias por estar acá y adiós.